Buen día, muchachos. Pues lo prometido es deuda. Aquí está el video del primer tema, que es el tema más complicado que tiene el objeto 1, y es el que decidí empezar precisamente para que nos diéramos cuenta de eso, de que nosotros utilizamos los números inconscientemente, sin saber exactamente lo que estamos haciendo. Nosotros usamos los números como el 10, el 20, el 536. Sabemos que eso significa, pero matemáticamente se nos olvida de dónde vienen esos números. En el kinder, en la primaria, nos enseñaron las unidades, las decenas, las centenas, y nuestro cerebro lo fue asimilando de tal forma de que nosotros ya no utilizamos unidades, centenas y decenas, nada más lo escribimos inconscientemente. Bien, nosotros utilizamos lo que es la base numérica 10. ¿Sí? ¿Por qué? Porque utilizamos 10 dígitos, lo que va del 0 al 9. ¿Sí? Entonces nuestra base numérica, o cada base numérica que nosotros vimos, es por el número de dígitos que utiliza esa base numérica. En este caso fueron 10, insisto, del 0 al 9 son 10 dígitos. Existen otros, por ejemplo la hexadecimal, que va del 0 a la F, ¿sí? Son 16 dígitos. Del 9 sigue la A, B, C, D, E y F, ¿sí? Tenemos la octal, que va del 0 al 8, la binaria, que es nada más 0 y 1, etcétera. Existen muchas. Nosotros vimos a través del tiempo que hubieron bastantes sistemas numéricos. Vimos el egipcio, vimos el maya, vimos el babilónico, vimos lo que es el romano, ¿sí? Y todos los demás estuvieron muy fáciles, excepto lo que es el maya y el babilónico, es donde todos ustedes batallaron. Vamos a empezar con el maya, ¿sí? El maya decíamos que tenía base 20, ¿sí? Son 20 dígitos los que ellos utilizan. En este caso no son exactamente dígitos, son más bien jeroglíficos o son símbolos, ¿sí? Y como veíamos en las presentaciones que publicamos, el maya utilizó el símbolo como un ojo para representar lo que es el 0. Esa fue la gran aportación de los mayas a las matemáticas, el 0, ¿sí? Y el último dígito que ellos tenían, el último símbolo, era con lo que representaban ellos el 19, ¿sí? Entre estos pues hay 20, son 20 jeroglíficos distintos lo que ellos utilizan, es decir, utilizan una base 20. Nosotros ya en el objeto 2 vimos lo de las bases, las potencias, con una canción ahí que le subí. Entonces veíamos las propiedades de las potencias, etcétera. Entonces vamos a empezar explicando nuestra base, la base 10, ¿sí? Entonces, como les decía, tenemos lo que son los 10 dígitos del 0 al 9, y nosotros en la primaria nos enseñaron las unidades, que no era otra cosa que 10 elevado a la 0, las decenas, que era 10 elevado a la 1, las centenas, que era 10 elevado a la 2, y así nos vamos millares, etc. Vimos en las propiedades que cualquier base elevada a la 0 potencia siempre es 1. También vimos que la base elevada a la 1 es la base, es 10. Y después vimos también que pues ya al cuadrado es 10 por 10, en este caso es 100, 10 al cubo 1000, y así nos vamos, ¿sí? Entonces nosotros decíamos, por ejemplo, el número 135, ¿sí? Nosotros sabemos que esto expresa el 135, pero matemáticamente, ¿cómo demostramos que esto es 135? Bien, utilizando lo que es las bases. Recuerden que nuestro sistema es posicional. Depende de la posición, es lo que va a valer ese número, ¿sí? Entonces ponemos el 135 y tenemos que 1 por 100 nos da 100, más 3 por 10 nos da 30, y 5 por 1 da 5. De esa manera nosotros demostramos que este 135 expresa
realmente es 135. Si sumamos todo esto nos va a dar 135. Así es como nosotros formamos los números en la mente, pero así es como se forma, es la base matemática. Insisto, es base 10 porque tenemos 10 dígitos para representar todos los demás. ¿Sí? Ahora los mayas eran base 20. $20 dígitos para representar todos los demás. La diferencia de los mayas es que nosotros lo hicimos de izquierda a derecha. Los mayas lo hacían de abajo para arriba. ¿Sí? Pero es el mismo sistema. Empezamos con 20 porque es base 20 a la 0, 20 a la 1, 20 a la 2, 20 a la 3, etc. ¿Sí? Cualquier base a la 0 es 1. Cualquier base a la 1 es la misma base. 20 al cuadrado es 400, etc. Entonces, tenemos, por ejemplo, que representar el 405, por decir algo. Vamos a representar el número 405. Estamos hablando del 400. Necesariamente necesitamos tener hasta acá, ¿sí? El 20 al cuadrado. Entonces, en los símbolos que les pasé, el punto representaba un 1. Es decir, 1 por 400 nos da 400. Más. Si pongo algo aquí, lo va a multiplicar por 20. Es decir, si pongo yo, por ejemplo, otro 1 aquí, sería 1 por 20. Entonces tendríamos que sumarle forzosamente 20. Pero ya nos pasamos, queremos el 405. Entonces, como aquí no quiero nada que multiplique el 20, le pongo el 0. ¿Sí? Entonces 0 por 20 nos da 0. Por último, queremos llegar al 405. Si yo pongo el símbolo del 5, ¿sí? 5 por 1 nos da 5. Y tenemos nuestro 405. Es decir, el 405 maya es un punto, un ojo y una línea. ¿Sí? Eso es representando el 405. Ahora vamos a hacer un número más simple, lo que es el 26. ¿Sí? Vamos a representar el 26. Obviamente ya no necesito los 400, no me voy a meter hasta este renglón, nada más el 20. ¿Sí? Entonces, de igual manera, 20 por 1 pues nos da 20. ¿Sí? Ya nomás nos faltan 6. Ponemos el símbolo del 6. ¿Sí? Para sumar 20 más 6 ya nos da el 26, es decir, el 26 maya es así. De la misma manera podemos tomar todos los números, el que ustedes quieran. Nada más recuerden, arriba de 19 vamos a tener que utilizar el segundo renglón. ¿Sí? Hasta con este renglón lo máximo que podemos utilizar es el 19. El símbolo del 19. Hasta aquí es el máximo número que podemos representar. Para representar el 20 ya tenemos que usar el puntito acá y el 0 aquí. ¿Sí? Para que sea multiplicado 1 por 20 nos va a dar 20, 0 por 1 nos da 0, 20 más 0 es 20. ¿Sí? Igual manera, bueno, estos fueron los mayas. Los babilónicos. Los babilónicos, su base era 60, es decir, tenían 60 dígitos, 60 símbolos diferentes para representar los números. Ellos no tenían el 0, ¿sí? Y es por eso que el sistema babilónico no pudo perdurar, porque no podíamos expresar cantidades, eran ambiguas, ¿sí? Como ellos no tenían el 0, empezaban desde el 1. El 1 para ellos era un triangulito. Así iban ellos sumando los triángulos, el 2, el 3, etcétera, ¿no? Hasta llegar al 10. El 10 para ellos era una especie de menor que.
De igual manera el 11 pues era ese más el 1, el 12, el 13, hasta llegar al 20. El 20 pues eran 2 de 10, ¿sí? Así ellos iban acumulando hasta llegar al 59. Entonces sus dígitos se van desde el 1 hasta el 59. Si ellos querían expresar el 60, tenían que utilizar de igual manera como vimos otra columna, es decir, para ellos era el 60 a la 0, el 60 a la 1, el 60 a la 2, etc. Igual 60 a la 0 pues es 1, 60 a la 1 es 60, 60 al cuadrado es 3600. Poder representar nosotros el número 3 lo hacíamos directamente en esta columna. 3 por 1, 3, sencillo. Si queríamos representar el 62, tendremos que poner un 1 que multiplicara este 60 y un 2 que multiplicara este 1, es decir, 60 por 1, 60, 2 por 1, 2, sumando 62. 62 babilónico era de esta manera, ¿sí? Y recuerden, como les decía, como vieron en la presentación, lamentablemente ellos no utilizaban el 0. Entonces este triángulo tanto podía ser 1 como podía ser 60, ¿sí? Era la ambigüedad, por eso este sistema no perduró a través del tiempo. Para representar, por ejemplo, esto también podría ser un 3, ¿sí? Si no los dividiéramos, no sabemos si es un 62 o es un 3. Ellos, para distinguir entre el 60 y lo demás, dejaban un espacio, 60, espacio, 62, ¿sí? Porque si lo juntaban, quedaría como un 3, entonces no sabían si eran 60, 63. De la misma manera, vamos a representar el 3661, por ejemplo. Entonces, 1 que multiplica a 3600, son 3600. Más otro que multiplica al 60, son 60. Y otro que multiplica al 1, sumado 3661. En este caso, los babilónicos escribían 3600, espacio, 60, espacio, 1. De esa manera, ellos expresaban todos sus números. Entonces, donde fallaron la mayoría era el momento de hacer estas multiplicaciones, ¿sí? No sabían acomodar estos números. Que no se les olvide la base. Vamos a utilizar el exponente según la base que es. Nosotros utilizamos 10 dígitos, utilizamos la base 10. 10, 10, 10. Si utilizamos 50 dígitos, utilizamos aquí un 50. Si utilizamos 3, es la base 3. Y ya nada más lo elevamos según la posición. 10 a la 1, 10 a la 2, 10 a la 3. Y así formamos todos los demás números. Espero que con esta ya viendo, fuera de presentación, ya viendo las operaciones hechas, les haya quedado un poquito más claro. Y de todos modos, pues ahí estamos por los foros, por el chat, para que si tienen más dudas, viendo ya las operaciones ya hechas, pues ahí me escriban algo. Gracias.